Bueno, jóvenes, em, mi intención es explicar em, el desarrollo de la sociedad y la población en el Panamá colombiano a partir del artículo que escribí para la obra publicada por MAFRE, América Latina, Historia Contemporánea, capítulo de Panamá. Esta obra examinó las principales tendencias de organización social y desarrollo demográfico de 5 etapas. La primera es un diagnóstico de cómo está la sociedad panameña a inicio del siglo XX, especialmente siglo XIX, perdón, especialmente la tercera década, el impacto demográfico y social que tuvo la fiebre del oro y la construcción del ferrocarril transísmico, cómo se crea el Estado federal como parte de los Estados Unidos de Colombia a partir de 1963 hasta 1965-66, qué ocurre con la sociedad panameña a partir de los censos que se hacen en ese momento. Luego la coyuntura del canal francés y el establecimiento de la regeneración. Y finalmente una revisión rápida de cómo está organizado el espacio rural y urbano panameño al momento de la guerra de los 1000 días, al momento de nuestra independencia de Colombia. Entonces, para ello, pues vamos a compartir el video o el capítulo en formato de PDF. Muy bien. Esta colección de historia contemporánea de América Latina, la obra referente a Panamá, que es un solo volumen que abarca el siglo XIX y siglo XX, me correspondió trabajar con la historia política y el tema de historia social y demográfica. Y allí, pues, iremos relacionando la división del espacio con los datos que tengamos de población en ese momento. Bien, en 1832, cuando se crea la República de Nueva Granada, ya separada y fragmentada la República de Colombia, se hace un censo que ya hemos descrito como muy informal, más que un censo, un conteo de población a partir de fuentes confiables. Y teníamos dos provincias, la provincia de Panamá y la provincia de Veraguas. Y luego los territorios estaban organizados en cantones y los cantones a su vez están organizados en distritos parroquiales. En el caso de la provincia de Panamá, los distritos parroquiales, que no, en algunos casos son equivalentes a los distritos civiles que tendremos después. Tenemos pues, Panamá, Pacora, Chepo, Chimán, San Juan, Cruces, Gorgona, Taboga y las islas del Istmo, el área de la Isla del Rey. Y aquí lo que llama la atención es que Cruces y Gorgona son dos poblados que están en la línea que conforman distritos parroquiales, lo cual revela que tiene una importancia económica, política y demográfica. Luego el cantón de La Chorrera abarcaría lo que hoy corresponde a Panamá Oeste, Chorrera, Reján, Capira, Chame y San Carlos, siendo San Carlos siempre el demográficamente más débil. En el área central del país, perteneciendo a la provincia de Panamá, tenemos el cantón de Natá, que tiene como capital Los Santos. Y se incluye ahí Parita, PC, Las Tablas, Pocrima, Caracas, Santa Bárbara, Pedací y Ocú. Entonces, esta organización no corresponde directamente a la organización actual. Es muy, muy diferente de lo que tenemos en la actualidad, aunque sí podemos ubicar
algunos poblados del área de Coclé, del área de lo que correspondería a la provincia de Los Santos y a la provincia de Chitré, de Herrera al día de hoy, aunque Chitré no aparece allí. Es un poblado que suele estar sumido en algunos de los distritos parroquiales. Luego hay algo que se llama el Cantón del Darién del Sur, Yavisa es la capital, y los pueblos costeros, que son los que se conocen, donde digamos, presencia y continuidad, Santa María, Tichichi, Pinogama, Murineca, Tucutí, Cana, que es porque ahí se encuentra la mina de oro, y Chepigana. En tanto que en la costa atlántica tendríamos allí el cantón de Portobelo, que abarcaría pues, Portobelo fundamentalmente, Palenque, Santa Rita, y abarca el pueblo de Chagres y Punta Gorda. Chagres es importante, el poblado más importante después de Portobelo, que se encuentra en la ruta, se encuentra en el camino hacia la zona de tránsito. Entonces, los dos pueblos importantes que están aquí, Portobelo, terminal caribeño de la ruta, y Chagres, que es casi el área donde está cruce, em, pero está más hacia el Caribe, y estaría el pueblo de Chagres allí, sería más grande. Luego, el cantón de Santiago, la provincia de Santiago, cantón de Santiago, tiene que usar a Santiago como cabecera, y luego los pueblos que están registrados, que tienen distritos parroquiales, son Montijo, Ponuga, Atalaya, San Francisco de la Montaña, Calobre, La Mesa, Cañaza, Palma, Soná y Tolé. Se cuenta que aquí no aparece registrado Montijo como un distrito parroquial, tiene 800 habitantes, porque, eh, probablemente más el área de la costa que el área del valle. Y finalmente, pues el cantón de Alange, el área de Chiriquí, que tendría Alange como capital, y luego los pueblos San Pablo, Perón, Dolega, Gualaca, David, Bugaba, Remedios, San Lorenzo y San Félix. Y nos da cuenta que la población más importante, si uno revisa esto, está en Santiago, Portobelo y Panamá. Son los tres cantones, los tres cantones de mayor poblamiento. ¿Ya? Entonces, la población total detectada sería de 57.625 habitantes, y en promedio, pues el cantón más grande, pues el Panamá Cabecera, La Chorrera 7.300, Nata 12.500, Los Santos 6.300, Darien 1.425, Portobelo 2.800 y esto arroja un total de 57.625. Entonces, siempre llama la atención el hecho de que el área de Los Santos, donde domina el minifundio, que abarcaría tanto la provincia de Herrera, Los Santos y parte de Coclé, es el que tiene mayor población, el más poblado. Em, por su parte, en los cantones de Veragua nos encontramos con un resultado inesperado. En Santiago aparece 25.620 habitantes, o sea, la provincia tiene 32.160, una cantidad enorme de gente, lo cual se explica básicamente porque es la población indígena que está siendo reportada por los curas de las parroquias, pero no necesariamente integradas a la sociedad en aquel momento. Em, Tenemos un censo después, el 35, que dice que Panamá tiene 72.000 habitantes y Veragua 52.000. em, pero en realidad el porcentaje de población urbana es mucho menor a lo largo de todo el periodo que la población rural. Si entendemos, tanto en Portobelo como Poblado o Ciudad de Panamá eh, no cubren esa alta concentración de hoy en día. En 1943 se hace una contabilización muy eficiente para la ciudad de Panamá, y la ciudad de Panamá disminuye a menos de 5.000 habitantes, lo cual siempre sorprende. Aún así, Santana era reportado en 1943 con 2.729 pobladores, y San Felipe, el Intramuro, 2.168. ¿Ya? Entonces, veamos la organización política
que tiene ya para 1843. Y bueno, tenemos lo que la ciudad de Panamá, que es la capital, tiene 4.000 habitantes, y ya nos aparecen otros pueblos de la línea, nos aparece Gorgona, ¿ya? Que no estaba, y Cruces eh, sigue teniendo un peso importante dentro del cantón de la ciudad de Panamá. En Chorrera, otra vez, Chorrera, Arján, Capira, Chávez, San Carlos, con el mayor peso en Chorrera y el menor peso. Bueno, en este caso, Arreján cae por debajo de San Carlos. En el cantón de Darien, un cantón muy pequeño, en Cantón de los Santos, ahora se organiza eh, eh, separado de Lenatá, separado de Parita, y ahora tendríamos tres cantones aquí. El de los Santos, que agarra los Santos pedacito, por las tablas, el Cantón de Natá, que ahora parece separado, propiamente dicho, con la cabecera de Natá, sería el segundo lugar poblado de este cantón, porque Perú que ha sido poblado en el siglo XIX por blancos y mestizos y han ido expulsando a los indígenas, aún se le reporta una población enorme, posiblemente porque están contando a los españoles con los indígenas que están poblados alrededor y agarra 8.538 personas, una cantidad enorme de gente por un poblado rural, y Olá, pueblo de indios, que sea el más débil de todos. El cantón de Parita, separado de Lenatá, y separado del de Los Santos, abarcaría todo el área de la costa eh, hacia el oriente de Azuero, y ahí estaría Parita, Macaracas, las minas Ocú y PC. Esas es las tierras montañeras de la región de la provincia de Herrera hoy en día. Y en Portobelo, el cantón de Portobelo, que tiene Portobelo como lugar principal, es casi igual de población al de Chagres. Mientras tanto, la provincia de Veraguas pues tendría los dos cantones fundamentales, el de Santiago con 5.000 habitantes, pero si uno mira San Francisco de la Montaña, tiene 5.358 habitantes, está enorme San Francisco de la Montaña, y nuevamente se debe a que se está contando la población indígena. Esa es la razón única que explica esto. Así que hay un proceso de incorporación del pueblo indígena a los censos y a la organización política, y que son recuerda que estamos hablando de distritos parroquiales. O sea, la iglesia tiene un papel allí. En tanto, en el cantón de Alange, ya David se ha fortalecido como un pueblo importante, supera a Alange por mucho, y tendríamos que mencionar Dolega, Hualaca y Remedio, que también son importantes demográficamente. ¿Ya? Y en Bocas del Toro ya aparece registrado como un territorio desde 1843. Entonces, la provincia de Panamá es la que mayor poblada, 73.626 habitantes, y Veraguas más pequeña, con 45.326. Entonces, ¿qué uno colige de esto? Bueno, uno colige que en la ciudad de Panamá, o el cantón de Panamá, donde está concentrado el peso, es lo que mantiene la dinámica, a pesar de que no existe realmente la Feria de Portobelo, no existe un ferrocarril, no existe el, el canal, si no se mantiene la ruta colonial y está muy descuidada. Aún así, el peso de la población está en la ciudad de Panamá, el pueblo de Chagre, y en el otro lado de la costa del Caribeña está en Portobelo y Chagres. O sea, los pueblos de la línea son los que tienen mayor peso, el pueblo de Gatún y algunos otros poblados que aparecen. Entonces, ahí está la dinámica más grande de la población panameña en términos de distritos. Aún así, el peso urbano no supera el peso rural, que es mayor si uno contabiliza los distritos rurales de la provincia de Panamá y de la provincia de Azuero. Así que la población urbana es relativamente pequeña y dispersa. Em, Cambió la independencia, los estilos de vida de la población,
o siguieron los patrones coloniales, pues siguieron perfectamente. La independencia se concentra en zona urbana, no afecta los estilos de vida del interior y por lo tanto las divisiones y estructuraciones que teníamos antes de la independencia continúan hasta mediados del siglo XIX. Entonces, Azuero, eh, parte de la región de Coclé, tiene población campesina libre, pero si nos movemos a Veraguas, pues tenemos una población mestiza e indígena chola, subordinada a los gamonales, a los terratenientes de esa región. Y también afecta un poco el tipo de relación demográfica que encontramos con los montañeros del Chitré, que están muy conectados con las poblaciones de Veraguas, más que con las poblaciones del occidente de la península de Azuero. Entonces, hay un esfuerzo que se comienza a hablar de la hispanización, de la castellanización, de la civilización de los pueblos indígenas, pero por eso es muy, muy lento, que no, casi no se percibe en este momento. Entonces, lo que sostenemos es que en la zona de tránsito, todavía para aquel periodo, 1943, sobrevive el sistema de bongos y mulas para el transporte de las personas, sigue habiendo las ventas a lo largo de un camino u otro, y la economía que depende pues del paso de mercancías, aunque muy empobrecido, pues es lo que mantiene la dinámica de población y la dinámica económica en la región. Eh, Tiene una narración, porque ahora combinamos, como no confío mucho en los censos, combinamos con la narración de los viajeros y tenemos que en 1923 un francés, Gaspard Tudor Moulin, pasa por aquí, hace un libro Viajes por la República de Colombia y cuando se refiere a Panamá, dice, bueno, Panamá es un pueblito comercial, pues con muchos productos que vienen de Estados Unidos, pero que claramente se nota la diferencia entre la ciudad de Panamá, es decir, el barrio de San Felipe, y el extramuro, el barrio de Santana, donde hay una barrera geográfica que marca una ruptura social, porque el barrio de Santana lo describe como el barrio de los negros y mulatos establecida fuera de la muralla. Em, para 1848, Campbell Scarlett pasa por Panamá, hace una descripción del camino y nos da exactamente lo mismo. ¿Ya? La división espacial, todavía para 1843, 48, perdón, todavía está la muralla puesta que separa San Felipe de Santana, y la división racial entre vivir adentro y vivir afuera sigue siendo muy, muy marcada. Y la gente que está adentro está vinculada pues, a los comerciantes de las Antillas, especialmente Jamaica, y de Sudamérica, Perú y Bolivia. Bien, la construcción del ferrocarril comienza en 1949, terminará en 1955, pero ya las rutas de vapores comienzan a llegar quizás antes de 1949, pero a partir del descubrimiento de Oro de California aumenta el interés por viajar hacia la California, tanto del este como del oeste, y Panamá se convierte en un punto de tránsito para las personas que están apuradas por llegar a California. Así que aunque el ferrocarril todavía no está terminado, hay gente que está llegando y usando las viejas, eh, los viejos mecanismos, o sea, las mulas, los bongos, las chatas. Y la actividad cae en los tambos, en las ventas, como hacía 300 años, él se mantiene funcionando, mientras que está avanzando el proceso de modernización de la ruta con la construcción del ferrocarril por parte de una empresa monopólica extranjera que se logra cuando se inaugura el 15 de febrero de 1857. Nosotros lo que encontramos que en ese momento nos describe Alfredo Figueroa Navarro, sobre dominio y sociedad en el Panamá colombiano, nos describe cómo los panameños, pues, de la élite, se dedicaron a hacer casatenientes, a alquilar los locales, a ser agentes de las compañías extranjeras, pero que la fortaleza de capital que está aquí es los representantes de la compañía de vapores,
especialmente la US Mail Steamship Company eh, y, y la Pacific Mail Steamship Company, o la US, que es el transporte de mercancía de pasajeros de Boston, Nueva York, San Luis, pasan por La Habana, Panamá, y la Pacific Mail, que de Panamá lleva la correspondencia y los pasajeros hasta California y luego hasta Oregon. Entonces, esas dos compañías, que son una compañía norteamericana, cuyos accionistas también son parcialmente accionistas de la compañía de ferrocarril, son los principales capitalistas en la ciudad de Panamá, y hay otros extranjeros que están dedicándose al comercio, a las bodegas, a las cantinas, a los bares, y todo Colón, que ha sido creado por la compañía de ferrocarril, es un emporio gringo, se habla inglés. Las casas son estilo del oeste, las películas esas que viejas que vemos. Y la ciudad de Panamá, pues, es el donde los panameños tratan de luchar por mantener el monopolio en medio de franceses, españoles, italianos que llegan a poner, pues, otros tipos de negocio. Y la élite local aprovecha, pues, para aliarse con estos extranjeros, para ser agentes de sus empresas, colaborar con ellos, y eso lleva a unión de comercio, unión de familia vía matrimonio. Esa pasividad de ceder a capital extranjero que tenía la élite ismeña en aquel entonces, lleva al cónsul de Estados Unidos en Colón a decir que los comerciantes de la ciudad de Panamá carecía de hombres de capital, de carácter y capacidad comercial. ¿Ya? Aunque esto obviamente no es tan así, porque ellos son agentes comerciales, tienen mulas, tienen botes, tienen una actividad vinculada al abastecimiento de habituallas y licor, o sea, sí tienen un tipo de participación, lo que pasa es que se la compara con el capital de los extranjeros, pues es mucho menor. Y eh, si comparas la ciudad de Panamá con Colón, pues obviamente el dinamismo económico en Colón es mucho más grande porque es básicamente un pueblo americano, y así fundan otros pueblos, la compañía de ferrocarril, eh, con esa fuerza tan enorme. ¿Ya? No tenemos censo directo de la época del Gold Rush, así que no sabemos exactamente el tamaño de la ciudad, pero sí tenemos algunos datos de viajeros. El cónsul británico William nos dice que para 1960 Panamá tenía unos entre 10.000 y 12.000 habitantes. Em, el cónsul británico dice que, bueno, que había unos 3.600 extranjeros en la ciudad de Panamá, y que la ciudad de Panamá andaba por los 18.000 habitantes, o sea, lo ve más grande que las impresiones de los viajeros. En tanto, en la ciudad de Colón tendría unos 2.000 habitantes, y bueno, la mitad son norteamericanos, la otra mitad son jamaicanos que han venido a trabajar en la empresa del ferrocarril. Em, Obviamente, la construcción del ferrocarril y la fiebre de oro, hubo una inyección económica importante, pero también esto llevó a traer mano de obra para la construcción de la obra. Llegan de Jamaica, llegan de Colombia, llegan de Cartagena, llegan de Perú, se enseñaría a traer 500 chinos. Eh, Hay un intento de traer esclavos, pero ¿qué ocurre? Que en 1950, como parte de las reformas del general José Hilario López, se eliminó la esclavitud. Entonces, no hay esclavos, no se puede traer esclavos, así que hay que traer mano de obra libre, y básicamente se recorre a las costas del Caribe. ¿Ya? Hay un artículo de Isma Guinness que yo recomiendo, se llama Aquellos tiempos de la California, pues este encuentra en la Historia General de Panamá, en el volumen del siglo XIX, y no dice que no eran 500, sino que eran 1.040 trabajadores que habían traído de China, y que estos pues sufrían el clima, la fiebre, el maltrato, los problemas lingüísticos culturales, y que de estos 1.000 trabajadores
en pocos meses, pues la mitad se va suicidando, dejándose morir, ¿ya? O mueren por los trabajos, ¿ya? Entonces, es un episodio triste porque el cónsul británico, que es que tiene que defenderlos, eh, no es escuchado por autoridades locales. Entonces, de aproximadamente 1000 chinos que vienen, unos 500 estarían muriendo, según el cálculo que hace Emma Guinea, y una treintena estaría suicidándose. De ahí nos mata el tema económico, que cuando termina la construcción del ferrocarril, eh, y el 28 de enero de 1855, una primera locomotora atraviesa de la ciudad de Panamá a Colón, y el día siguiente, el 29, comienza a funcionar la ruta. Bueno, toda la gente que se dedicaba al negocio tradicional en Panamá queda sin empleo. Los boteros, los muleros, la gente que tiene negocio en las ventas. Y ahora todo eso entra a formar parte del capital de la empresa, del ferrocarril, que además domina los bueyes, domina los puertos, es la que está aliada con las compañías de vapores que traen los pasajeros. Y entonces ahí tenemos una situación muy complicada. Y la coyuntura de la California, que durante 5 años alimentó la economía, para 1855-56, nos coloca al borde de un estallido social. Otro elemento que ocurre en ese periodo es la creación del Estado Federal de Panamá, que según la Constitución eh, organizaba bajo la gobernación, la presidencia de la gobernación del Estado Federal de Augusto Semena, que es el que llama a la Asamblea Constituyente, le presenta un proyecto de constitución que sirve de base, pero que sufre muchos cambios. Se establecieron 4 provincias. Además de la provincia de Panamá y la provincia de Veragua, que era lo que venía existiendo históricamente, ahora se crea la provincia de Azuero y la provincia de Chiriquí. En ese momento, las tensiones que hay entre la gente de Azuero y la gente de Veraguas queda envuelto en un conflicto territorial, digo, por tierra muy fuerte. El modelo de los pequeños campesinos que hay en Coclé, y en parte de Coclé y parte de Azuero, una con el modelo latifundista que hay en Chiriquí y Veraguas. Ese conflicto ya había quedado evidenciado en 1821, cuando la Villa de los Santos declara su independencia y le dice a la gente de Veraguas que se suma al movimiento, si no, pues va a ir a sumarlos. Y ahí comienza pues un conflicto muy fuerte, que se da en 1955-56, y aparece como una guerra de familia, los guardias versus los Goitía, pero en realidad pues, es una lucha entre latifundistas y minifundistas, y los latifundistas del campo encontrarán el apoyo de los conservadores de la ciudad de Panamá. Y es que la pelea era la carne, el negocio de la carne, porque la ciudad de Panamá se llena de gente, necesita comer. Y la gente no come maíz realmente, ni come ñame yuca, pues come carne, es lo que ofrece la ciudad de Panamá a los extranjeros. Los locales sí comen maíz y plátano, y qué sé yo. Pero la pelea es por la carne, que es el producto más cotizado. Entonces, Veraguas quiere tener monopolio de venta de carne, Azuero quiere su propio, competir por ese monopolio, y los comerciantes de la ciudad de Panamá le están comprando a la gente de Veragua y no de Azuero. Los sectores de Azuero, sectores populares de la ciudad de Panamá, quieren comprar productos Azuero, y esa pelea pues genera un conflicto muy serio, lo cual lleva a que se acusa a Azuero de ser los responsables de la rebelión, y el gobernador, el vicepresidente del Estado de Panamá,
José Valdía, que era el mismo que era presidente de Colombia en 1955 cuando llamó al Estado federal y que queda como vicegobernador luego que se crea el Estado. eh, Él hace una orden ejecutiva y elimina el- la provincia de Azuero. En sus territorios, Parita, PC, Macará, Caramina, Ocú y Santa María se anexan a la provincia de Veragua, que pasa a llamarse Fábrega. Entonces ahí es una derrota política porque los conservadores se toman el Estado federal. Luego, sobre la población del Estado Unido de Colombia, Estado Federal de Panamá, bajo la Constitución de Río Negro de 1963, em, tenemos un censo de 63 con conteo de población en el 64, y ahí Buenaventura Correoso, que es una de las figuras importantes, está del censo, eleva la población del istmo a 181.105, y aquí tenemos el censo que se hace en el 64. Y el censo nos sirve de dar dos cosas, recuerden: ver la división del territorio y la población que está en ella. Son las dos cosas que tenemos que ver. Entonces, el departamento de Coclé, em, ya que se llama así, tendría como nombre, tendría como población o capital Agua Dulce, eh, y como distritos Agua Dulce, Antón, Donoso, Olá, Natá, Penonomé y La Pintada. En la capital se mueve de Natá a Penonomé porque tiene la mayor fuerza demográfica, y los garmonales que se han mudado ahí son la fuerza política de la región y toman la capitalidad reemplazando a Natá. Entonces se cuenta que son los poblados históricos, algunos ya existían antes, Donoso no existía, ahora queda incorporado. En Colón, Boca del Toro, que era un territorio, es incorporado como un departamento, como un distrito de Boca del Toro, de Colón. Así que Boca del Toro es un distrito, es un territorio, es un distrito de Colón. Y parece Portobelo y a la vez Gatún Cháguez y el pueblo de Colón. Entonces el pueblo de Colón demuestra su dinamismo, eh, siendo que aunque uno tiene no tiene los 2.000 habitantes, no están registrados los 1.000 habitantes que tenían registrados hace 15 años, pues demográficamente tiene 1.650, o sea, es un pueblo muy, muy fuerte, y Portobelo todavía sigue beligerante. En tanto, el departamento de Chiriquí recoge algunos de los poblados que existían antes y siguen presentes, em, pero el peso demográfico ahora lo tiene David, que reclama la capitalidad por encima de Alange, que ha tenido la capitalidad histórica del cantón, que ahora se llaman departamento. En cambio, el departamento de Panamá, que abarca tanto lo que antes era el cantón de Chorrera como el cantón de Panamá, eh, tendría entonces el cantón de Panamá, o sea, de Panamá la más importante, o el distrito de Panamá el más importante, con 13.000 habitantes, y el área de las costas, lo que era Isla del Rey, se llama ahora San Miguel, ¿ya? Y la importancia demográfica está entre Chepo y Chorrera, a la cual le da la misma población, 2.518, lo cual siempre es sospechoso. En tanto, los departamentos de Los Santos, tendríamos Chitré, ahora tenemos Chitré, ya registrado en el 63, con 2.130 habitantes, Macaraca 3.181, Ocú 2.600, Parita 2.800, PC 4.000, y Los Santos y Las Tablas sería el que tiene mayor peso demográfico, entre 6.630 y Las Tablas 6.905, sin duda que poco a poco Las Tablas va emparejando a Los Santos con el peso demográfico. En Veraguas tendríamos Atalaya, Calobre, Cañaza, Mesa, Montijo, Las Palmas, Ponuga, Río San Francisco, Soná y Santiago. Entonces, no, lo primero que llama la atención es que eh, San Francisco de la Montaña, con 6.643, sigue siendo demográficamente la comunidad más pesada. Las zonas de Santiago están por allí,
Las Palmas está por allí. Sería quizás la cuarta en términos de población, Las Palmas. Entonces, la ciudad de Panamá, según el censo del 63, tendría 13.311 habitantes, ¿ya? Y el peso demográfico sigue teniéndolo Santa Ana sobre San Felipe, y ya comienza a aparecer el barrio de Caledonia, aunque no es todavía un barrio aparte. Entonces, la mayor parte de población está en Coclé. Luego sigue Panamá. En tercer lugar quedaría todo el área de Los Santos. Y en cuarto lugar, Chiriquí. Y Colón sería la más débil. Entonces, yo quiero llamar la atención a la fortaleza demográfica de Los Santos, porque parte de la estrategia que va a hacer Buenaventura Correoso para imponer el dominio del sector liberal popular en el Istmo de Panamá, se hace una alianza entre los grupos eh, blancos, mestizos, mulatos y negros de la ciudad de Panamá, todos ellos libres, con los campesinos de Azuero. Y esa alianza es la que va a lograr eh, tener control del Estado Federal de Panamá o disputar por el control del Estado de Panamá entre la década de 1860, la década de 1870 y todavía para 1880. Es una facción beligerante en la vida política y sería esa fuerza política demográfica la que participaría en la Guerra de los Mil Días. Así que hay una continuidad extraordinaria desde 1860 hasta 1903 en la estructura demográfica del Istmo, y aquí la tenemos recogida y expresada, ¿ya? Entonces la ciudad de Panamá, pues un área vinculada al comercio, eh, parte de Coclé, una gran parte de Santiago, de Veragua y Chiriquí, Alange, vinculado a la población agraria bajo latifundio, contrasta mucho con parte de Coclé y lo que es Azuero, con la pequeña propiedad campesina, que eso le da una fortaleza enorme, una identidad propia al campesinado eh, azuerense en general, que sería clave en el periodo federal, donde irían a tener presidente del Estado, miembros de la Corte Suprema de Justicia, de diputados en la Asamblea de Departamentos y diputados en Colombia. Entonces es un momento importantísimo de ascenso social y político de tanto los habitantes del arrabal de la ciudad de Panamá como los habitantes de Azuero, ¿ya? Aquí en Panamá, San Felipe tiene 1.800 habitantes, Santana 3.400 y Caledonia tendría una cantidad de gente enorme, 3.823 personas, pero la mayoría son afrocaribeños. Tenemos el censo del 71, lo he hecho con un censo muy importante, se hace con mucho detalle y va a ser considerado uno de los mejores censos. Eh, el distrito de la provincia de Panamá, 6.000 habitantes, la ciudad de Panamá, lo que es el total, y la mayoría en Santana, ¿ya? Entonces, Caledonia es la que compite con Santana, no San Felipe, ¿ya? Y luego están metiendo dentro del distrito de la provincia de Panamá, están metiendo todo lo que era Panamá Oeste, y nuevamente Chorrera, Chepo son los lugares fuera de la ciudad de Panamá con mayor concentración de población. El- Llama la atención que en los pueblos de la línea, pueblos como Cruces y Gorgona que son distritos con alcaldes, con estructura política adecuada, eh, son demográficamente bastante pesados. 1.900 y 1.200, 1.320, ¿ya? En Coclé tenemos a Dulce, Antón, Donoso, La Pintana, Taula y Peronomé y ya. 1971, Peronomé se ha consolidado como el pueblo más importante y Nata sigue ahí de segundo peleando con La Pintada por mantener la posición de poder. En tanto en Colón, la ciudad de Colón ya se fue, ya se fue. Eh, Portobelo se acá estacionado, hace 1.300 habitantes,
Colón llega a 8.000 habitantes, una cantidad enorme, una urbe. Eh, Dentro de los pueblos de la línea está Chagres y Gatún, está Palenque, más hacia el área de Colón, pero estos pueblos de la línea, Chagres y Gatún, tienen menos población ahora que tenían antes, y lo que está ahora pegada es a las líneas de ferrocarril, ahí donde se han movido los pueblos para poder subsistir. En el caso de Chiriquí, pues David está consolidado ya muy lejos demográficamente. Eh, Alange está 3.000 habitantes por detrás de ella, ¿ya? Así que no demorará mucho en David en ser la capital de la provincia y dejar Alange, que había sido de la colonia el lugar principal, pues a una vida secundaria. Y en el área de Azuero, pues tenemos que las Tablas y Los Santos siguen siendo una población importante, pero ya las Tablas tienen más habitantes que Los Santos y comienza a reclamar la capitalidad. Y Chitré, con las minas, aparece ahí como un número importante, Pedací como un número importante, lo cual nos permite ubicar como tres áreas muy claramente definidas. En las Tablas, al final de la península de Azuero, Chitré en el centro, una relación medio conflictiva con los Santos, porque los Santos lo duplica, que todavía queda subordinado, pero en el área de las montañas, los montañeros, la fortaleza de Macaracas es impresionante, la fortaleza de Pedací es impresionante y la fortaleza de Ocú es impresionante. O sea, los pueblos de la costa, de la montaña, del Azuero, que miran hacia el, el otro lado de la bahía, está mirando, esos pueblos, esas áreas están, eh, que miran hacia Chiriquí, miran a Costa Rica, no miran hacia la ciudad de Panamá, eh, y tienen mucho contacto con Veragua y tienen una enorme vitalidad demográfica. Mientras tanto, en Veragua, eh, Santiago, pues es la ciudad que ha logrado concentrar el poder político y lo logra mantener. En la población de San Francisco, siendo eso importante, pero ya no tan significativa. Y como pueblo de indios tenemos Calobre, Cañaza, La Mesa, Las Palmas, eh, Santa Fe de la Montaña, Río Jesús. Y en la costa, pues tenemos Montijo, 1.800 habitantes, una población que se ha venido reduciendo en relación a lo que teníamos antes. Y lo importante, desde el punto de vista de estudio de la población indígena, es que existen tres comarcas. La de Boca del Toro, que es un distrito, pero también una comarca, la de Darién y el área de San Blas. Son tres comarcas. La de San Blas está reconocida como parte de una comarca que será entregada a los indios cunas en el área de la costa, el área de la costa del Caribe. Bien, no hay más censo después de este periodo, así que de aquí adelante las relaciones que tengamos será sobre este censo, no tenemos otro. La población de Panamá durante la coyuntura del canal francés, bueno, lo que tenemos aquí es que la población pues, se ve fortalecida por la migración de trabajadores de Jamaica, Francia, y Caribe, Colombia y Centroamérica, Caribe, que vienen a Panamá a trabajar en el ferrocarril, pero también se ven impactados por el tema de las enfermedades. Entonces, aquí tenemos un cuadro pues, muy genérico sobre la población que fue contratada en ese periodo, los técnicos, los administradores, los obreros, la mayor parte de los obreros, por supuesto, de color, eh, los ingenieros, todos blancos, de color aparece uno que son franceses allí, eh, no son negros de Panamá, son negros franceses, y los administrativos, la mayoría son blancos, un par de negros, y la fuerza de trabajo, pues negra es la que domina el periodo de construcción, siendo que entre 1881 y 1989, 88 es durante el periodo de construcción es más alto, ¿ya? Pero ya en los 89 la compañía se declara en quiebra y a partir de ahí pues desaparece, tiene importancia y si bien
para 1996, 97, sube algo el número, realmente era para cumplir con el compromiso del, de la construcción que se hizo la Compañía Nueva del Canal, que requería que estuvieran trabajando en las obras del canal, pero no se avanzó mucho. Nunca se volvió a tener esos 16.000, 15.000, 15.000 y 16.000, 13.000 que se tuvo entre 1884 y 1887, de los cuales la gran mayoría venían del Caribe, especialmente de Jamaica. Esta información, así como está sistematizada, es como la sistematizó la profesora Mirna Ortiz para su trabajo de maestría. Examinamos pues, la mortandad por los mosquitos, eh, de que algunos cronistas hablan de que ha habido más de 20.000 franceses muertos durante esta década, pero en realidad yo sostengo, no hay forma de precisar exactamente el número de trabajadores muertos en este periodo, pues la compañía del canal suele llevar registros de trabajadores muertos en los hospitales de la compañía, que son muchos, pero no son todos, y es mucho menor. Es decir, no llegamos a esos 20.000 franceses muertos, no llegamos a 20.000 muertos allí. Es una cifra muy exagerada y solamente es parte de la propaganda para afectar a la compañía francesa. Y finalmente, rápidamente presento un cuadro de cómo estaba la población hacia 1903 y básicamente lo que recoge el análisis que hemos hecho hasta ahora. Eh, y uso un trabajo, el que hizo Hernán Porras, papel histórico del Grupo Humano en Panamá, que él va definiendo las diversas regiones que hay en el istmo. Entonces distingue Azuero con el minifundio, con la población campesina libre, la contrasta con Veraguas y Coclé, con los gamonales, con los indígenas y los cholos. Y la tercera región sería la zona de tránsito Panamá, Colón, Portabelo, donde la distinción entre grupos blancos y negros urbanos es notorio, y la militancia política de los grupos liberales negros es la que pone en jaque al dominio colonial durante la eh, Guerra de los Mil Días. No hay censo. El censo de 1903 fue algo así como decir, bueno, miren, vamos a tomar el censo de 1971, multiplicamos la población por 25% y esta es la población de Panamá de 1904. O sea, no hay ninguna base científica para esto, es simplemente una población. Y luego en 1911 se hace un censo, pero fue un censo muy malo, muy deficiente, fue un conteo de población casi de impresionista, así que no nos da más. Eh, la- Cualquiera se extrañaría de que en 1904 el gobierno panameño diría que tenemos en Panamá 275.675 personas. Y en 1911, en medio de la construcción del canal, de la inmigración de mano extranjera, la migración del campo a la ciudad, el crecimiento demográfico de la zona de tránsito, digamos que ahora tenemos 261.453 personas, es decir, eh, unas 15.000 personas menos. Obviamente, ese dato que se usa para 1904 es un dato pues, de extrapolación que no tiene sentido, porque es un dato de eso que dan los curas y dan las autoridades y los alcaldes, porque no se hizo un conteo de población. No tendremos que esperar hasta 1950 para tener un censo científico. Todo lo demás son censos precientíficos. ¿Ya? Entonces, aquí una proyección de la población de 1904, que lo que vale la pena es por ver la organización de los distritos, ¿ya? Nada más, que se parece mucho a la que teníamos en el 71. ¿Ya? Pero no vamos a sacar aquí ningún dato de poblado nuevo, porque lo que se hizo, recuerda, fue una proyección de la población, no hubo un conteo de población. ¿Ya? Entonces sería el panorama demográfico de la historia de Panamá en el siglo XIX en cada uno de estos tres momentos. El periodo
son 5 momentos realmente, el periodo de cómo estaba un momento de la independencia, el impacto del ferrocarril, el Estado federal, el impacto del canal francés y finalmente ese Panamá de 1903, 1904, donde los grupos liberales de la ciudad de Panamá, de Colón, de Portobelo, se rebelan contra los conservadores, cuenta con el apoyo de los cholos y campesinos que resienten el monopolio de la tierra y el dominio de los gamonales en Veraguas, Coclé y Chiriquí, y se sigue a Victor Lorenzo y son sus soldados, y son los soldados liberales que se usan para dominar el interior del país. Y se entiende entonces la necesidad del momento de la independencia de incorporar o disuadir de ser rebelde a estos grupos populares que han demostrado una enorme vitalidad. Muchas gracias.